Hola, mi gente. Vamos a ver, lo que vamos a hacer hoy, después de haberlo consultado con vosotros, va a ser una cesta de mimbre, pero de formato ovalado, que es lo que me pedisteis, puesto que en formato redondo ya las hicisteis, ya sabéis tanto cómo empezarlas, cómo ir haciendo todo el desarrollo y al mismo tiempo cómo rematarlas. Nos habíamos quedado con las de forma alargada, que prácticamente nadie tuvo tiempo a hacerlas, así que por ahí vamos a comenzar. Y dicho esto, antes de nada voy a recordaros la conveniencia de que hagáis una estructura para poder trabajar con ella de una forma más cómoda y más fácil. Bien, recordaréis que os dije que la mejor forma de confeccionar una estructura era servirnos, por ejemplo, de un tupper de plástico que fuese fácil de recortar y de perforar. Una vez lo tuvierais, empezar a trabajar en él. Bien, como veis, yo la tapa de un tupper que cogí es cuadrada, porque como el cesto que vamos a hacer es rectangular, pues tanto nos sirve un tupper de forma rectangular como uno de forma cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Qué hice? Lo primero, recortar con una tijera el resto del tupper, puesto que yo solo quiero el extremo superior. Una vez recorté esa parte con la que me quedo, medí con una regla la distancia de los orificios en donde vamos a introducir el mimbre. La distancia concreta que yo le di a los que veis ahí es de 1,5 cm entre orificio y orificio, y lo hice a lo largo de todo el contorno de lo que va a ser nuestra estructura de trabajo, ¿vale? La medida de esos orificios que recordáis la podéis hacer sin ningún problema con ay, que no me sale el nombre, con un punzón o con un buril de punta, pero bueno, un punzón es lo ideal. Decía la distancia 1,5 cm. En cuanto a la medida, conviene que no sea inferior a la del grosor del mimbre ni tampoco superior. Inferior, lógicamente, porque si no el mimbre nos va a entrar, y superior porque si no, no quedará bien sujeto. Al haber holgura se va a estar moviendo continuamente. Entonces, de la misma medida. Como yo para el armazón del cesto que voy a hacer lo que voy a utilizar es mimbre de 2,5 cm, pues el diámetro que tienen los orificios que veis es ese precisamente, de 2 perdón, centímetros no, milímetros, de 2,5 mm, ¿de acuerdo? Si vosotros utilizáis mimbre de otro grosor, pues los orificios tienen que tener el mismo grosor que el mimbre que utilicéis. Me explico. Quien esté utilizando mimbre de 4 centímetros debe de hacer esos orificios, y vuelvo a rectificar, de 4 milímetros. Debe de hacer esos orificios de 4 milímetros. Quien lo haga de 3, pues de 3 milímetros, y así sucesivamente. Matizo además que aunque todo el contorno tiene la distancia entre orificio y orificio de 1,5 cm, hay una parte, esta que veis aquí, en donde los centrales, como podéis observar, están prácticamente a 1 milímetro de distancia. Ahora, cuando empiece a trabajar, veréis el porqué, los que no lo recordéis, pero hay un motivo, obviamente. Es 1 milímetro entre orificio y orificio en la parte central de la estructura, ¿vale? No puede ser menos, porque si no se rompería el espacio entre orificio y orificio. Bien, una vez que tenéis esto preparado, lo siguiente es preparar el mimbre. La cantidad de ellos va a depender, como ya os recalqué en clase, del tamaño del cesto que vayáis a hacer. Yo en concreto, como voy a hacer un cesto pequeño simplemente para ir pautando la forma de trabajar, decidí cortar 6 en sentido transversal y 7 en sentido, perdón, 6 en sentido longitudinal y 7 en sentido transversal. Podrían ser 6 también, no habría ningún problema. Si vais a hacer un cesto de un tamaño considerable, o sea, un cesto grande, yo metería el doble. 12 en un sentido y otros 12 en el otro.
Bien, vamos a hacer un breve repaso del tamaño que tienen que tener estos mimbres que van a conformar la estructura transversal y longitudinal del cesto, yendo a las medidas. Para eso tengo aquí un folio en donde a ver si consigo que entendáis el trabajo que quiero que hagáis. Esperad un momentiño que tengo que hacer un cambio de perspectiva.